las 5 solas. Las 5 solas que son unas enseñanzas, unas conclusiones, una serie de principios teológicos bíblicos, doctrinales, que surgieron a raíz de la Reforma Protestante. Y por eso se llaman las 5 solas, porque estos estudiosos después de la Reforma hicieron un estudio de todo lo que se había hablado en la Reforma y concluyeron que había que como condensar todo ese principio en 5 aspectos. Entonces ellos concluyeron diciendo, bueno, el Evangelio de Cristo, que es para salvación, por medio de la gracia, que es un regalo de Dios inmerecido para nosotros y que por medio de la fe en Cristo Jesús nos da el Señor Todopoderoso, que en su misericordia y amor nos da la gracia. Entonces, en ese sentido, el título para hoy es La sola gracia. Pero quiero referirle que las 5 conclusiones son, dicen los que concluyeron en la Reforma Protestante, que el Evangelio de Cristo y el creyente del Evangelio y nosotros que tenemos ese don de llevar ese nombre hermoso, cristianos, cristiano, cristiana, cristianos, es que debemos tener como fuente del conocimiento del Evangelio para la salvación, que es la sola Escritura. Esa es la primera sola. La segunda es la sola fe. La sola fe en Cristo Jesús. La tercera es solo Cristo. Estas 3 solas ya las hemos examinado. Y hoy vamos a examinar la sola gracia. Y tendremos en otra oportunidad examinar lo que se llama la sola gloria. Es decir, todo lo que nosotros recibamos en nuestra formación de creyentes del Evangelio es para la gloria de Dios. Entonces, vamos a hacer una breve introducción con relación al tema del día de hoy. Mire, amigo oyente, ustedes saben muy bien que el cristianismo empieza desde el día de Pentecostés. Ustedes conocen muy bien esa hermosa historia, el día de Pentecostés. Pero nosotros también sabemos que durante esos 300 primeros años del Evangelio, de la enseñanza de la palabra de Dios, pues se enseñó realmente que la salvación estaba en la gracia de Dios. Y eso fue enseñado. Eso fue enseñado en esos 300 primeros años. Es decir, desde el día de Pentecostés hasta el año aproximadamente 313 en adelante, los padres de la iglesia enseñaron que la salvación era solo por gracia y enseñaron la doctrina de la gracia. Enseñaron la doctrina de la gracia. Entonces, después vino un periodo a partir del año 325 y hubo una fusión entre lo que es lo religioso y lo civil. Digámoslo un poco más claro. Se unió los religiosos con la política. Es decir, se unió los que enseñaban el Evangelio de Cristo con los que gobernaban y manejaban la política en todo el mundo. De tal manera que ese fue un periodo muy largo, desde la época de
el año 313-325, se inició un periodo en donde se enseñaba que la salvación ya no era por gracia, sino era solamente por pertenecer a una denominación. Por pertenecer a una denominación. Y entonces ahí se tergiversó el evangelio. Pero ya en la época de la Reforma, vinieron unos grandes hombres, grandes predicadores, grandes misioneros, que no es necesario ahorita enumerarlos, y ellos volvieron nuevamente a enseñar la doctrina de la gracia. En Norteamérica, cuando llegaron los puritanos, los cuáqueros, los presbiterianos, los bautistas, los puritanos enseñaban la doctrina de la gracia. Y en el inicio de la República aquí en Colombia, cuando llega Fraser, el coronel Fraser, el coronel Hamilton, Henry Barrington Pratt, Lucas Matthew, Diego Thompson, Sharper, ellos empezaron a enseñar la doctrina de la gracia. Pero hay que verificarlo en la historia. Y esto lo digo porque es un hecho histórico, ¿no? Usted sabe que a mí me gusta la historia, me gusta enseñarla. Y entonces, como sé la historia, a partir del año 1936, especialmente de la década de los 40 y de los 50, empezaron a llegar toda una serie de denominaciones que empezaron a enseñar, digamos, de pronto un evangelio no tanto ceñido a la doctrina de la gracia, sino que empezaron a abordar otra serie de doctrinas que no es que esté mal, sino que no se puede dejar de enseñar la doctrina de la gracia. Entonces, en la Reforma, ya llegando nuevamente al siglo XVI, los que hicieron todos esos estudios de conclusión de lo que se había enseñado la teología de la Reforma, concluyeron lo que les acabé de decir, que solamente era la salvación, la sola Escritura, solo Cristo, sola fe, que eso ya lo vimos con el pastor Sigifredo. Y hoy vamos a hablar de la sola gracia, y ya está conectado el pastor Sigifredo. Me da mucha alegría, pastor Sigifredo, verlo en pantalla. Gracias por acompañarnos, gracias por estar en Fuego AM, en esta emisora que llega a todo el mundo con estas enseñanzas. Y qué bueno, pastor Sigifredo, seguir con la enseñanza de la sola gracia. Pero antes, cordial saludo, pastor. Gracias, mi doctor Juan de Jesús. Tenía un poquito de problema para conectarme, pero ya estoy aquí listo. A ver, para servir a los oyentes también con la sola gracia. Y por gracia estoy acá. Gracias por la invitación. Dios les bendiga a todos los oyentes y Dios bendiga a usted, mi querido doctor Juan de Jesús. A usted, pastor Sigifredo, porque nos ha acompañado en este serial de compartirnos todas estas doctrinas como conclusiones o como exhortación para estudiarlas. Y estaba haciendo un pequeño bosquejo y ahorita haciendo como una memoria de las iglesias que llegaron históricas acá a Colombia. Precisamente ahí estaba la principal, la luterana. La luterana, acá llegaron también con los bautistas, los presbiterianos, los menonitas y bueno, los hueleyanos. Pero por eso es que me da mucha alegría tener al pastor Sigifredo, porque él está en representación, en la cabeza de esa iglesia que es la iglesia luterana en Colombia. Gracias, pastor. Y qué bueno poder hablar de la sola gracia. A veces, pastor, he experimentado esto. Nosotros sí tenemos como en nuestra mente y leemos los textos que somos salvos solo por gracia. Pero he notado, tal vez por algunos estudios de sociología religiosa, que decimos, sí, somos salvos por gracia, pero seguimos tal vez realizando en nuestra vida diaria obras
buenos sacrificios y de pronto otras cosas más, y como que la gracia, que es la que realmente nos salva, la dejamos por un lado. Este era un comentario que quería hacer para iniciar el programa. Pastor, cuéntenos, ¿qué es lo que debemos entender por gracia? Muchas gracias, mi doctor. Dios le bendiga. Queridos oyentes, queridos hermanos, queridos simpatizantes de la emisora Fuego, pues cuando hablamos de la sola gracia, que eso surge a partir de la reforma con Martín Lutero, como ya lo ha dicho el doctor, ¿cierto? Entonces se empieza a investigar la palabra de Dios y a procurar con la ayuda del Espíritu Santo entender cómo es que Dios nuestro Señor nos salva. Y viene a nosotros, cómo es que Él actúa en nosotros. Entonces, por eso, las Sagradas Escrituras nos muestran, y quiero empezar esta explicación con el texto de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Dice así: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, o sea, en sacrificio por nuestros pecados. Entonces, fíjense en esto, la gracia es ese amor que Dios nos ha dado a todos los pecadores, y que Dios no miró cómo éramos nosotros de malos, de pecadores, unos más buenos, otros no. Todos somos pecadores, pero Él mostró su amor. Y nos referimos, cuando hablamos de esa gracia, nos referimos al amor de Dios encarnado, o sea, revelado y accesible para el ser humano. ¿Cómo así que revelado y accesible para el ser humano? Claro, a Dios nadie lo puede ver. No hay un ser humano que lo pueda ver, porque Él es todopoderoso. Y así como usted no puede coger una cuerda de alta tensión y quedar vivo, pues ver al Dios todopoderoso lo pulveriza a cualquier ser humano. Entonces Dios se encarnó en su Hijo Jesucristo. Es ahí lo que dice el evangelista Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces la gracia consiste en que Dios muestra su amor y viene con su presencia en Jesucristo encarnado, Jesús de Nazaret. Allí Él viene a mostrarse a nosotros. Cuando nos referimos a la gracia de Dios, estamos hablando cómo Dios nos mostró su amor divino en Cristo, su amado Hijo. Por eso, y ese amor es tan grande que Pablo lo expresa así, queridos oyentes. Y si usted tiene la Biblia, la usa, pues sería bueno que resaltara lo que significa la gracia. En Romanos capítulo 5, versículos 7 al 8, dice así: ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que si aún Cristo murió por nosotros. Imagínense. El mismo Pablo dice: alguno morirá por un bueno, pero ¿quién muere y da la vida por un malhechor que merece solo el infierno? Pues Dios mostró su amor, esa gracia que no importó cómo estábamos nosotros de corrompidos, de perdidos, que Él dijo: no, yo voy a... Nos referimos a ese amor grande de Dios, nos referimos a ese supremo bien que salió del corazón amoroso de Dios para un mundo pecador, porque todo lo que hace Dios es amor, aún también su justicia y sus juicios los hace por amor. Y a veces uno dice: pero ¿cómo que sus juicios los hace por amor? Pues sí, porque Él no quiere que haya tanta maldad en el mundo, y a veces Él tiene que hacer juicios para al menos depurar una ciudad, una nación, ¿cierto? Y así la gente se acerque a Dios y busque realmente el camino del Señor. En ese amor que declara al pecador
Ese es la gracia, es ese amor también que le declara al pecador justo por la fe en su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fíjese, queridos oyentes, que eso es algo que no alcanzamos a comprender, cómo Dios a usted y a mí nos declara justos, solo por poner la fe, la confianza en nuestro Señor Jesucristo. Por eso Dios, para mostrar ese amor, se hizo humano 100%. Él fue humano 100%. Él nació en Belén y él tuvo que crecer como todo un humano. Tuvo hambre, tuvo sed, ¿cierto? Lloró, sintió tristeza, pero mostró ese amor hacia todos los pecadores al ir a la cruz del Calvario y morir por nuestros pecados. La gracia de Dios es la que nos declara justos. Por su Excelente. gracia no solo nos declara justos, nos hace justicias contra todas las potestades del mal. Escuchen esto es muy importante. La gracia de Dios es la que nos declara justos y por su gracia nos hace justicia contra todas las potestades del mal. No, mi doctor, Excelente, pastor. hasta aquí es una amplia Una, explicación de lo que es la gracia de Dios. No sé si ex- usted quiere aportar algo. no, pastor, excelente explicación porque nos habló de cómo Dios ama realmente, nos ama. Y por allá en Lucas 19:10 dijo mismo el Señor, he venido a buscar y a salvar los que se habían perdido. Y era lo que nos decía el pastor Amén. Sigifredo. Él en su amor, en su misericordia, en su gracia, nos ha dado ese regalo inmerecido para que el pastor nos decía, por medio de la fe en Jesucristo, nosotros seamos salvos por gracia, regalo inmerecido que viene del amor y de la gracia del Padre. Y esa última parte, excelente pastor, porque nos hizo referencia a que solo por gracia somos justificados. Somos Amén. justificados en la sangre de Cristo derramada en la cruz y por eso es que nosotros para salvación tenemos que ir a la cruz, creer en Cristo nuestro Señor y Salvador, porque como lo dice Pablo, solo somos justificados por la gracia, si no estoy mal, por allá en Romanos 1, Sí. 16, 17. Bueno, Amén, pastor, amén. de... Y es algo también importante, perdóneme, doctor, que sí, lo señor. interrumpa. En el tiempo de la Reforma y hasta el día de hoy, muchas personas piensan que el hombre es capaz de salvarse. Esta es la diferencia entre el cristianismo y las religiones del mundo. Cualquier religión en el mundo muestra que el hombre es capaz de salvarse, que el hombre puede con ejercicios, con meditaciones, llegar al nirvana, o bueno, llámelo el cielo, Sí. llegar allá, ¿cierto? Con sus propias capacidades. Y la gracia de Dios es la que nos muestra la incapacidad humana, que el hombre no puede salvarse. Si recuerda, mi doctor, y para los oyentes, Pablo lo expresa así, acerca de que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, aunque nacemos niños y lloramos y bueno, nos dan de comer y nos enseñan a caminar, bueno, nos enseñan a coger la cuchara, pero dice, nacemos muertos. Mire, en Efesios capítulo 2, Pablo está hablando de cómo es solo por gracia y que no tiene, el hombre es incapaz de salvarse. Lo dice así, mire, y él, o sea, nuestro Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza caída hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos.
y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Esto es algo que a la gente le cuesta creerlo, que ellos no pueden salvarse, que ellos no pueden ni siquiera bueno, ahorita no me acuerdo el teólogo que dijo, no, pero nosotros debemos colaborar con la gracia, ni siquiera colaborar. No. ¿Por qué? Porque estamos muertos. Un muerto está muerto allá en una tumba, no usted, muerto no se puede allá salvar porque está ya muerto, enterrado. Sí. Así nacemos nosotros, en delitos y pecados. Físicamente, sí, vivos, pero espiritualmente muertos en delitos y pecados. Por eso, el ser humano no puede hacer nada para salvarse. Es Dios quien viene al ser humano. El ser humano no puede ganarse la gracia de Dios, porque entonces no sería gracia. Sí, porque si el hombre puede con sus obras ganarse la gracia de Dios, entonces no sería gracia. La gracia es un regalo que el hombre recibe, que todos los seres humanos recibimos y que no lo merecemos, y que Dios por su gran amor, su gran misericordia, su gran compasión por el ser humano que Él creó, dice, no, yo voy a salvarlo, voy a sacarlo de la oscuridad, voy a sacarlo de las garras del príncipe de las potestades del aire y voy a darle vida para que crea en mí, para que siga este camino. Entonces, gracias a Dios que dejó a la iglesia también el bautismo y la Santa Cena para ayudarnos, porque nosotros por nuestros propios medios no podemos. Ahora, hermano, algunos piensan que se pueden ganar la gracia de Dios haciendo cosas, y ahí están errados, porque entonces no sería gracia. Otra cosa, mi doctor, y también para los oyentes, el ser humano a veces quiere colaborar con Dios para conseguir la salvación o para aportar algo para recibir la bondad de Dios. Esto es lo que la gente no entiende, lo que es la gracia, porque bueno, yo tengo que hacer esto, porque si hago esto, hago aquello, bueno, me gano unas estrellitas allá en el cielo, y bueno, y así, entonces colaboro con mi salvación. Entonces, ahí, hermano, ellos piensan que pueden aportar algo cuando no saben que esto no es aceptable por Dios. Nuestras obras, es duro decirlo así, pero nuestras obras son trapos de inmundicia. Son trapos de inmundicia. Mire, pastor Sigifredo. Entonces, mire, mi doctor, en la gracia de Dios no hay participación o colaboración humana. Esto sería robarle la gloria a Dios. Solo se da cuenta, solo Dios por amor salvó a la raza humana. Excelente, pastor, porque mire, el pastor dijo, en nada podemos contribuir a ese don de gracia. Le escuché una vez a un pastor que dijo, de pronto lo que nosotros le contribuimos al Señor en la gracia es que somos pecadores. Con los pecados es de pronto lo que contribuimos, con nada más. Ahora, esto me hace pensar porque pastor Jeremías 17:9 indicó que el corazón del hombre es engañoso, pecaminoso. Claro, y de igual manera, ya Pablo, no, yo soy bueno. Sí, y ya de igual manera Pablo lo reitera en 3:10-11, en donde él dice que no hay ni siquiera uno solo bueno, es decir, no hay ni una persona buena. Es cierto. Entonces, es cierto, mi entonces de pronto, es cierto. Sí, señor, de pronto lo que yo he visto desde algún análisis de la sociología religiosa es que nosotros traemos mucho inconsciente de la iglesia romana papal, en la que ellos aún siguen predicando que para salvarnos tenemos es que formar parte de la iglesia de ellos, y para formar parte de la iglesia de ellos es el bautismo. Entonces ahí como que hay un inconsciente, y entonces nosotros llegamos a las iglesias, denominaciones cristianas, y como que sí entendemos que es por gracia, pero en el fondo, en nuestros actos, pastor, seguimos haciendo como que unas cositas, como que otra, que por allí, entonces podemos creer que estamos contribuyendo. Y ahora vamos a que el pastor Sigifredo nos explique por qué resultó, después de la reforma, hablándose de manera reiterativa, de manera vehemente, la sola
gracia. Qué bueno que nos pueda explicar por qué la sola gracia, pastor. Muchas gracias por esta pregunta, excelente pregunta, mi hermano, mi doctor Juan de Jesús. Queridos oyentes, en la Reforma tuvo que insistirse sobre sola gracia, porque, bueno, para los que no conocen la historia de la Reforma, debemos resumirle lo que sucedió. En el tiempo de la Reforma, entonces, bueno, primero el pueblo no conocía la Biblia, el pueblo, la mayoría no sabía leer, y la misa era en latín, los cantos también en latín, y al pueblo se le decía, bueno, si usted quiere ser salvo, bueno, que si su familia quiere ser salvo, bueno, pague las misas para que el alma salga del purgatorio. Entonces así le ayudamos al alma de su ser querido que se murió para que salga del purgatorio. Y otros también vivos, entonces le decían la iglesia institucionalizada para ese tiempo, tal vez hoy no lo diga, pero para ese tiempo, bueno, entonces compre unas reliquias, reliquias que, bueno, ellos decían, tenemos la cruz de Cristo, un palo de la cruz de Cristo, tenemos la ceniza de Juan Bautista, y bueno, consiga esas reliquias y eso le va a traer bendición a su vida, ¿cierto? Y si usted quiere asegurarse el cielo, pues compre las indulgencias. Y recordemos que esas indulgencias eran unos papeles que había sellado el Papa, y que Texel, un monje, iba por los pueblos de Alemania, ofreciendo, compre las indulgencias, o también tenían que hacer peregrinación, se hacía peregrinación a los lugares santos como Roma, entonces allí tenía también, así se ganaba el cielo. Y Lutero, enseñando la Biblia, porque él no era un ignorante, él tradujo la Biblia de los idiomas hebreo, arameo, griego, al idioma alemán del pueblo, que el pueblo pudiera entender. En ese tiempo la traducción que había era la iglesia de la Vulgata latina. Entonces, el pueblo no conocía nada la palabra de Dios. Inclusive el pueblo pensaba, no sabía nada de la fe. Y esto es importante, hablar también de la fe y la gracia. ¿Por qué? Porque el pueblo no sabía nada de la fe. Era bueno, yo tengo que hacer esta peregrinación. Algunos se metían a los conventos porque decían, bueno, si hago voto de castidad, pobreza y obediencia, aseguro el cielo. Pero todo eso es robarle la gloria a Dios. Todo eso es hacer obras. Y con el tiempo, entonces, ya teniendo las personas, las personas educadas, la Biblia, empezaron a enseñar que la fe es un don de Dios, no es una creación del hombre, y que las obras que hace el hombre no contribuyen nada en la salvación, que para ser salvos se requiere la fe, pero esa fe no es que yo mismo la crea, que yo empiece a visualizar lo que quiero, yo quiero el cielo, quiero verlo así, o visualizar o declarar, no, yo soy salvo, no, esa es la fe, bueno, yo voy a declarar. Hoy se está enseñando en algunos grupos, o algunas personas enseñan eso. Declare, visualice, crea, usted ponga en acción su fe. No, la fe no es suya y no la puede poner a acción. Es un gran error. La fe es un regalo de la gracia. Entonces, y esto permítame explicarlo, mi doctor, para todos los oyentes. Claro que sí, pastor. Como se ha metido también el pensamiento positivo dentro de algunas comunidades cristianas, pues la gente piensa que ellos pueden ayudar en su vida cristiana y ayudarle también a Dios. Cuando dice, no es mi fe, yo tengo mi fe y la voy a poner en acción. Entonces declaro y bueno, y yo pongo en acción mi fe. No. Uno, la fe no es nuestra. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y 1 Corintios capítulo 12, versículo 9 dice que la
fe es un don que nos da el Espíritu Santo. Allí, los que conocen la palabra de Dios en 1 Corintios 12, que está también dones de lenguas, dones de lo que nos hablaba a la introducción nuestro doctor acerca del Pentecostés, que es la celebración de la venida del Espíritu Santo. Entonces, muchos se enfatizan, sí, el Espíritu Santo nos da dones de lenguas, dones de profecías, dones de milagros, dones de exorcismo o de echar fuera demonios, pero se olvidan que la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y lo mismo todos los dones, es un regalo de Dios. No son míos, no son nuestros, para nosotros robarle la gloria a Dios. Yo soy el sanador, yo soy el profeta. No, es Dios. Entonces, la fe en Cristo Jesús es un don de la gracia de Dios. No es un ejercicio mental, no es lo que hace, mi fe, no es un ejercicio mental, no es el ejercicio de los pensamientos y de hacer pensamientos como los que enseña John Mandino en su libro El Gran Vendedor del Mundo. No. La fe de Dios es la confianza que Él nos da en la gracia de Dios y de lo que hace Dios. Voy a poner un ejemplo. Y tal vez parece un ejemplo muy duro, pero queridos oyentes, si usted conoce la historia de Job, recuerde que Job era un hombre justo, un hombre correcto, un hombre que temía a Dios, que oraba siempre por sus hijos, bueno, etcétera, etcétera. Y Dios dice, vean, mi siervo Job, ¿cierto? Pero el diablo dice, bueno, él te sirve porque es que tú le das muchas cosas y lo tiene muy bien, pero quítele esas cosas y lo verá que empieza a maldecir de Dios. Cuando Dios le quita o permite, Dios permite, retira su mano porque Dios estaba protegiendo a Job con una cerca de protección con su poderosa mano, pero él retira la protección, entonces mueren los hijos, que cae la casa, después entonces los ladrones vienen, queman las cosechas de Job, matan sus animales, otros se los roban. Entonces Job dice estas palabras, que esto es lo que es la fe en Dios. Pongan atención, hermanos, esta es la fe que nos regala Dios. Job capítulo 1, versículo 21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. O sea, venga lo que venga, yo sigo confiando en Dios. Dios me dio todo, ahora Dios me lo quitó, pero yo sigo confiando en Dios y bendito sea Dios. Hoy nos enseña eso. Hay algunos, no, si usted no es exitoso es porque no tiene fe. No. Usted puede tener fe en nuestro Señor Jesucristo y no es exitoso, pero tiene la fe que Dios, nuestro Señor, está ahí en su necesidad para apoyarlo, para fortalecerlo, para consolarlo, como a Job. Y Pablo lo dice con estas palabras en Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces es precioso. Eso es la gracia. Todas las cosas, no que todo me sale bien, no que todo me sale como yo quiero. No, declare lo que usted quiere, que así le va a salir. No, eso no es la fe de la gracia. Por la gracia Dios nos regala esa fe, que es esa confianza, que lo que a mí me está pasando, que lo que hoy vivo, Dios sabe por qué lo permite, porque yo tengo esa confianza que Dios me ha salvado en Cristo Jesús. Y eso es lo maravilloso de la gracia de Dios, que Él me buscó a mí, no que nosotros lo buscamos a Él, que Él me dio la fe, no que yo creé la fe con mis pensamientos y mis ejercicios mentales. Hermanos, Pablo lo dice, cuando yo era perseguidor y perseguía a los cristianos, eso lo dice en Gálatas capítulo 1, y quiero que usted lo escuche, porque miren, él es el que nos enseña, Pablo, el apóstol Pablo, el que nos enseña más de la gracia de Dios, y él dice en Gálatas capítulo 1, dice estas palabras, de cómo en la gracia de Dios, Dios fue el que lo buscó a él y no a él. No fue el que aceptó a Cristo y hizo una confesión de fe. No. Fue Cristo nuestro Señor que lo buscó a él. Dice así, en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios
que me apartó desde el vientre de mi madre y me llevó y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Porque ustedes saben de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Entonces, fíjense, hermanos, Dios llamó a Pablo. Dios le dio la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y así mismo, también a usted y a mí. Y esto, ahí ahorita que estamos hablando, Dios está tocando su corazón, porque es Dios que nos llama. Por eso el Evangelio de Juan, el capítulo 15, versículo 16, dice nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he llamado para que llevéis mucho fruto y ese fruto permanezca. Y entonces ahí, entonces es importante que antes que termine este programa, también tocar la gracia de Dios y el compromiso nuestro. Porque perdóneme, mi querido doctor, que diga esto, que muchos dicen, bueno, sí, por el amor de Dios somos salvos, y por la gracia de Dios, pues Él nos declara justos, santos y salvos. ¿Por qué? Porque Jesús ya llevó todos nuestros pecados. Entonces, algunos entonces se duermen en sus laureles y siguen viviendo en vida de pecado. No hay arrepentimiento en ellos. Entonces, no, porque yo soy salvo. Y ese es un peligro de aquellos que solamente, entonces, no, Dios es amor, y no importa cómo vivamos, no importa lo que usted quiera hacer, que Dios ya llevó todos sus pecados, y entonces usted haga lo que quiera. No, Señor, nosotros tenemos un compromiso con la gracia. Por eso, hermanos, nosotros le damos gran valor, bueno, los reformadores le dieron gran valor a la gracia de Dios y no a nuestras obras, porque a veces queremos con nuestras obras ganarnos el favor de Dios. No. El gran valor es a la gracia de Dios y no a nuestras obras. Entonces, alguno me preguntará ya estará pensando preguntar, los que de los oyentes, decir, bueno, pero pastor, allá en Mateo 25, capítulo 25, versículo 26 al 41, dice, dice, preso, me visitaste, me viste con hambre, me diste de comer, me viste desnudo, me vestiste, y el Señor va a decir cuando esté en el reino de los cielos, mire cuántas veces yo estuve en la cárcel y no me visitaste. Y va a decir, pero ¿cómo? No, nosotros no te vimos. Dice Jesús, sí, lo que hiciste con ese preso, lo hiciste conmigo. Y entonces irán unos, los que no lo hicieron, irán a la condenación, y los que lo hicieron irán a la salvación. Entonces, claro, se usa ese texto de Mateo 25 para decir, se da cuenta que es por gracia. Entonces hablamos de la gracia de misericordia, las obras de misericordia, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, y entonces se enfatiza eso, que ya Lutero lo denunció hace 500 años atrás, de que no por las obras nos salvamos, sino que cuando yo tengo fe, esa fe que como la que Dios le dio a Job, ¿cierto? Esa fe que me dice, Dios me dio, Dios me quitó, alabado sea Dios. Entonces, cuando tenemos esa fe, decimos, Jesús es mi Salvador, y sé que pase lo que pase, todas las cosas me ayudan a bien, porque Él es mi Salvador. Esa fe en Jesucristo, entonces Él nos lleva a tener un compromiso con la gracia. Así es, doctor, pastor. Esto es importante que los oyentes lo sepan, que no es que estamos diciendo, no, Dios te salvó por la gracia, tú eres ya justificado, tú eres ya salvo, entonces, bueno, échese con las petacas, perdone que diga así, era un dicho que decía mi profesor cuando no estudiábamos y después queríamos pasar el examen. Sí, entonces, pastor, excelente exposición, porque mire, pastor, tal vez esto inició como a mediados del siglo XX. El pastor lo sabe muy bien, de unos movimientos teológicos, en comillas, que le han hecho daño a mucho creyente. Y son tres corrientes que al escuchar al pastor estaba yo examinando. Miren, la teología llamada de la teología liberal, la de Karl Barth, Paul Tillich, Dietrich Bonhoeffer, los hermanos Neuburg, también Bullman, quisieron tomar que
que el hombre fuera como importante. Por eso de ahí una canción, Hombres de Valor, necesita Dios. Sí, Por ahí escuché qué día de que están promoviendo sí, que otra vez los hombres de valor. Mire, todo hombre, como es criatura de Dios, tiene valor. Lo que Dios sí, necesita no son hombres de valor, son hombres que se humillen delante de Cristo y lo acepten como Señor y Salvador para la gloria de Dios. sí, que tengan esa Es, fe en Cristo. esa teología le ha hecho mucho daño a la iglesia en el mundo, en Sudamérica, en Colombia. Pero hay otra Sí, señor. que es peor, la teología de la liberación. La Ajá, teología de la liberación nace aquí en Sudamérica, aquí en Colombia hay un buen movimiento en donde mezclan el socialismo, el comunismo, lo que se llamaba dentro de la Unión Soviética el materialismo histórico y el materialismo dialéctico. Eso, ajá. esa doctrina social, con un propósito social, con un trabajo social, con una solución social, le ha hecho mucho daño al cristianismo en Colombia. Eso es lo que se llama la teología de la liberación. Pero hay otra peor, pastor, que es la que está Sí, prácticamente hoy permeando un buen sector de la iglesia cristiana, no solamente en el mundo, ni en Sudamérica, sino en todo el mundo. Es la teología de la prosperidad. Ese, esa, sí, esa exposición que el pastor hizo exacto. de una amplitud de mirar la parte material, la parte social, en el sentido de estar allí con las cosas materiales, es lo que ha hecho mal. Y por eso, qué bueno que haya tocado esa parte, pastor. Un tema de mucha controversia, desde luego, pero yo creo, amigo oyente, que es porque nosotros no conocemos realmente lo que es el Evangelio de Cristo bajo el supuesto de las 5 solas, resultado de la Reforma Protestante. Pero no quiero pasar una pregunta, pastor, que Sí, me sí, parece claro. muy importante porque, mire, esta pregunta, ¿sabe por qué se la hago, pastor? Escuché un académico, Sí, según él, académico, en donde sale con sí. estas cosas. Dice, mire, es que Lutero era un señor depravado porque imagínese, se casó con una monja, se robó una monjita y se casó. Otro dice, no, ese señor era un borracho porque en la casa tenía una tienda de cerveza y tomaba cerveza. Y otra Ajá. fue que fue peor. Él era un tipo que mal de la cabeza porque veía demonios por toda parte y peleaba con Dios. Entonces, esta pregunta la hago precisamente es porque el desconocimiento de la vida y obra y la erudición de Lutero, como el pastor lo dijo en una de las respuestas, yo creo que tenemos que aclararle a las personas cuál es realmente la teología de Lutero con relación a la sola gracia, pastor. Ah, muy bien, mi querido doctor. Bueno, queridos oyentes, es bueno conocer un poco de la historia de Lutero, ¿cierto? Porque siendo un monje agustino, él pide la reforma al Papa y el Papa y Carlos V, que era emperador, donde el reino de no se ocultaba el sol. ¿Por qué? Porque ya habían descubierto América y entonces mandaba aquí en América, mandaba allá en Europa. Entonces estaban muy eh, metidos en esa religiosidad y en esas enseñanzas que no eran bíblicas. Y cuando Lutero entonces pide el cambio, y vamos a poner el ejemplo del matrimonio. El matrimonio fue instituido por Dios, ¿cierto? Y Pablo en 1 Corintios capítulo 7 dice, bueno, quisiera que todos fueran como yo, porque parece que era viudo o soltero, porque más adelante dice, a los solteros y a las viudas es mejor que se casen y no que se quemen, que estén quemando. Entonces, Lutero insiste que si los monjes o monjas que no tienen ese don de soltería, en lugar de estar allí creyendo que por esos votos, que nunca se los inventó Dios, se dice que se los inventó el hombre para, para decir que con eso se iba al cielo, esos votos no se salvan.
Entonces, que la salvación es en Cristo Jesús, pero que un verdadero creyente, si no tiene don de continencia, como pasaba en Lutero, lo vio en los conventos, entonces que mejor se casara, ¿cierto? Lutero empezó la reforma y él no la empezó porque empezó casándose, no. Él cuando ya no tenía tiempo siquiera ni para comer, ni para lavar su ropa, ni nada de eso, pues entonces los mismos teólogos de su tiempo decían, no, Lutero, cásese. Y bueno, muchos años después de que él puso las 95 tesis, entonces se casó con Catarina de Bómbora, pues era una que se había entrado al convento y después vio que no podía vivir una vida así de convento, pues salió del convento y fue la que ayudó a Lutero también en las enseñanzas del catecismo, en las enseñanzas a los niños en la iglesia, bueno, en ese tiempo las parroquias en Alemania, en las ciudades de Alemania, ¿cierto? Y enseñando y ayudando con la labor de la casa. Y Lutero vio que, bueno, que el matrimonio realmente es una bendición de Dios para aquellos que no tienen don de soltería. Y eso Sí. Excúseme, pastor. Excúseme, pastor, vamos redondeando porque nos quedan... Pastor, excúseme, vamos redondeando que nos quedan 30 segundos. Sí. 30 Muy bien, segunditos. gracias. Entonces, mis queridos oyentes, no quiero dejar en stand-by, sino quiero resumir lo siguiente. Todos somos salvos por gracia. La fe es un don de Dios, no es un ejercicio nuestro. Nosotros no contribuimos con nada en la salvación. Nosotros no podemos decir que hacemos buenas obras y con nuestras buenas obras visitando a los presos, dando de comer a hambrientos, nos vamos al cielo. No. Esas cosas buenas que hacemos, no las hacemos nosotros, sino las hace Dios a través de nosotros, porque fuimos creados para buenas obras. Entonces, cuando nosotros, usted y yo, sentimos ese amor y esa gratitud a Dios por lo que Él hizo, por lo que Él le costó, porque dice Pedro que a Dios nuestro Señor le costó la salvación nuestra, su preciosísima sangre, que no nos salvó con oro ni con plata, sino con su preciosísima con su preciosa sangre. Pastor, se nos ha agotado el tiempo. Vamos a hablar sobre un tema más adelante para no quedar tan inconcluso. Agradecemos a todos los amigos que se conectaron, pero no puedo dejar pasar este saludo de un hermano. Dice, saludos y bendiciones, tema que se ha perdido hoy en día tristemente. Hay tanta apostasía hoy en día, tanto evangelio dulcemente falso. Ahora a la gente en su comezón de oídos no le gusta sino el evangelio puro, la comida sólida. Solo le gusta la vianda de la promesa, del carro, del todo lo material, y dice de la prosperidad. Gracias porque estas enseñanzas nos hacen falta. Pastor Sigifredo, Dios lo bendiga. Gracias. Nos vamos a hablar en otra oportunidad y ampliamos ese tema. En el Control Master, Lorena, les habló Juan de Jesús Sánchez en el Control Master. A todos los de Facebook, YouTube y WhatsApp, gracias. Bendiciones hasta otra oportunidad.